Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy sí que nos metemos en un terreno complicado, denso. Vamos a analizar fragmentos de Juliet o Las prosperidades del vicio del Marqués de Sade, una obra, bueno, famosa por ser muy explícita, pero también por sus ideas filosóficas muy radicales. Tenemos aquí unos extractos con diálogos, discusiones filosóficas fuertes y también narraciones de experiencias, pues, extremas. La idea es desentrañar qué nos dicen sobre moral, placer, naturaleza, transgresión. Eso sí, queremos dejar claro desde ahora, vamos a exponer y analizar lo que dicen los textos. No estamos aquí para juzgar, solo para entender las ideas presentadas. Exacto. Vamos a ver cómo los personajes arman sus argumentos, ¿no? Para irse contra las normas sociales, religiosas, morales de su época. Y bueno, quizás hasta de la nuestra. Veremos cómo justifican buscar el placer absoluto, incluso si eso implica cometer actos que consideraríamos criminales o inmorales. Todo dentro de la lógica del texto, claro. Perfecto. Entonces, el viaje de Juliet, según leemos aquí, arranca en un convento, con Madame del Bene como su tutora. Ahí empieza su educación, por llamarla de alguna manera. ¿Qué es lo primero que le enseña del Bene? ¿Cuáles son esas ideas base? Pues mira, Madame del Bene es como la primera voz de la filosofía transgresora para Juliet. Lo primero que le dice es que la modestia, la virtud, son quimeras, o sea, ilusiones. Cosas que aprendemos por la educación, las costumbres, el miedo. No son naturales. No naturales. No. Ella usa el argumento de que la naturaleza nos hizo desnudos. Entonces, ¿cómo puede ser natural la vergüenza del cuerpo? Es un ataque directo a la moral convencional desde el inicio. Entiendo. Una lógica bastante directa, ¿no? Y esto se conecta con la búsqueda del placer, supongo. Totalmente. Delben dice que la inclinación a la voluptuosidad, al placer, es el motor principal, sobre todo en la reclusión, como en un convento, y critica la conciencia moral. Dice que es solo un producto del prejuicio, del miedo al castigo, algo que se puede y se debe superar. O sea, no es solo ignorarla, es reprogramarla. Exacto. Argumenta que uno puede formarse una conciencia diferente. Una conciencia que exija cumplir todos los deseos, incluso los que llamamos viciosos o criminales. ¡Qué fuerte! ¿Cambiar la conciencia a tal grado? Sí, y menciona que hasta se puede sentir remordimiento, pero por no haber cometido suficientes actos transgresores. Si esa es la conciencia que te has formado, claro. Increíble. Una inversión total de la culpa. Y habla también de la naturaleza, ¿verdad? De una forma particular. Sí, introduce otra idea clave, que las leyes de la naturaleza se obedecen mejor, violando las leyes humanas. Sugiere que a la naturaleza misma le gusta que la violen, que le gusta el desorden, la destrucción. La naturaleza goza con la transgresión. Según esta visión, sí. Y que una vez que empiezas por ese camino de excesos, la propia naturaleza te empuja a más. Incluso recomienda estudiar a filósofos como Spinoza, Vanini, para reforzar estas ideas materialistas que chocaban con la visión de Dios de la época. Entendido. Se pone una base. La virtud es falsa. La conciencia es moldeable, el placer manda y la naturaleza aplaude el caos. Y esto se desarrolla más, ¿no? Con otros personajes. Así es. Las ideas se vuelven más, digamos, sistemáticas. Hay un ataque frontal a la religión, a la metafísica, ¿Cómo cuáles? pues varios personajes, del Bene, pero luego Northray, Saint-Fond, articulan un materialismo muy radical. Rechazan la existencia de Dios, lo llaman quimera odiosa. Dicen que es una invención humana, que nació del miedo o de no entender cómo funciona el mundo por sí mismo. ¿Y cómo explican el mundo entonces? Argumentan que el universo se mueve solo, por las leyes de la materia en movimiento. No necesita un motor externo, una causa primera. La materia y sus leyes bastan. Un universo sin Dios. ¿Y el alma? Porque también hablan de la inmortalidad. La rechazan igual de fuerte. El alma, dicen, es materia también. Quizá más sutil, pero depende totalmente del cuerpo. ¿Su argumento? Que si el alma cambia con el cuerpo, si crece, envejece, se enferma con él, entonces tiene que ser material, tener partes. La idea de inmortalidad les parece un dogma absurdo. La muerte es solo volver a ser materia desorganizada. Un anonadamiento eterno, como dicen, y que no hay que temerle.
Exacto. Sin Dios ni alma inmortal, se sienten libres de esas ataduras morales. Claro. Y entonces, sin esas bases, ¿cómo justifican las acciones? Sobre todo las malas. Pues ahí viene la redefinición total de la moral y la naturaleza. Personajes como Nuersoil dicen que la virtud, entendida como ayudar a otros, sacrificarse por la sociedad, es una debilidad, una tontería. ¿Y el vicio? El vicio, en cambio, lo asocian con la fuerza, con la vitalidad, y sobre todo, con placeres mucho más intensos. Postulan que la naturaleza necesita destruir tanto como crear. Es un ciclo. ¿Y el criminal? El individuo inclinado al crimen, al vicio, no es un error de la naturaleza. Es un agente necesario para cumplir esa parte destructiva del ciclo. O sea, el crimen no es una falla del sistema. No, es parte del sistema. Es una función natural, incluso útil para ellos. Es darle la vuelta completamente. Exacto. Y Seinfeld lo lleva más lejos todavía. Afirma que el mal es esencial para la naturaleza, que el criminal le sirve tanto como el virtuoso. Justifica la crueldad, el egoísmo más absoluto. Dice que la única ley es buscar tu placer, no importa a expensas de quién. Y para eso hay que endurecerse. Sí, dice que hay que embotar la sensibilidad para ser independiente y feliz, cometiendo crímenes a sangre fría, sin culpa. Esta filosofía también choca con ideas sociales como el honor, la familia. Claro, Nushil se burla del honor masculino. Dice que es absurdo pensar que el honor de un hombre dependa de lo que haga su esposa. Lo llama vana quimera. Y Delben ya atacaba el matrimonio, la castidad. Sí, los ve como antinaturales, contra la tendencia humana a la variedad, al placer. Defiende la libertad sexual total, hasta la comunidad de mujeres. Cita ejemplos históricos, o supuestos ejemplos, para decir que la promiscuidad, el adulterio, no son malos en sí, son solo convenciones sociales. Y hasta el robo lo justifican, ¿no? ¿Dorval? Creo. Sí, Dorval dice que robar es una forma de equilibrar las cosas, frente a los robos legales. Impuestos, usura, es una respuesta natural a una desigualdad que ve como artificial. Bien, hemos visto la teoría. Es potente. Pero los fragmentos no se quedan ahí. Describen cómo llevan esto a la práctica. Y es muy gráfico. Así es, la teoría exige práctica. Y la práctica es buscar placeres cada vez más fuertes, más transgresores, romper todos los tabúes. Los textos describen actos sexuales muy explícitos, claro. Orgías, sodomía, incesto sugerido, pedofilia, coprofagia, cosas muy extremas. Pero lo central es cómo conectan el crimen directamente con el placer sexual. Como Dorval, que decías que necesitaba robar para excitarse. O esa escena del ahorcamiento simulado, que escala a una violencia sexual brutal. Exacto. El acto prohibido se vuelve el estímulo. O piensa en las sesiones de Seinfeld, son casi teatrales. Organiza torturas muy crueles, asesinatos, y el texto describe cómo el sufrimiento de las víctimas es su fuente directa de placer sexual. Y justificado filosóficamente, como decías, como un servicio a la naturaleza destructiva. Sí, no es solo crueldad por crueldad, es una crueldad con base filosófica, dentro de su lógica retorcida. Y Nuersoy Cambierrebo, con su esposa, una crueldad más, psicológica quizá. Si los fragmentos muestran cómo disfruta humillándola, degradándola, obligándola a participar en actos que la destruyen moralmente. No es solo el placer físico del acto, es el placer del poder absoluto sobre ella, de destruir su virtud, su dignidad. Es la aplicación práctica de su filosofía. Y el poder político. Seinfeld lo usa para todo esto. Su posición de ministro le da impunidad. Totalmente. Secuestra, tortura, mata, usando los recursos del Estado para sus fines. Incluso planea y mata a su propio padre. Y lo justifica diciendo que no hay lazos naturales, que solo importa su propio interés, su placer. El poder le permite llevar su filosofía al límite. Y es interesante ver la escalada, ¿no? Parece que el placer de un acto se agota rápido y necesitan ir más allá, a algo más extremo, más infame. La conciencia de estar haciendo algo terrible, la infame abisma, se vuelve excitante. Clarence Will, otra figura femenina fuerte, también busca eso. Quizá más enfocada en la crueldad psicológica, sobre todo hacia los hombres, y en un cinismo total. Es una inversión constante y practicada de todo valor. Bueno, hemos recorrido un camino.
oscuro, complejo, explorando estas ideas tan radicales sobre moral, placer, crimen, naturaleza en Juliet, una filosofía que desafía todo. Lugar proponen, a través de los personajes, una filosofía del egoísmo absoluto, la búsqueda del placer sin límites, sin importar el costo, y la aceptación, incluso la celebración, del crimen y la crueldad como algo natural, como fuente de un goce superior. Recordamos de nuevo, solo hemos expuesto y analizado las ideas que están en estos textos que revisamos. Sí, es importante recalcarlo. Y nos deja pensando, ¿no? Una reflexión inevitable que flota después de leer esto. Si siguiéramos la lógica de Sade, la de sus personajes, ¿hasta qué punto nuestras propias ideas sobre lo bueno, lo malo, lo placentero, son solo convenciones, quimeras, como decía Delven? ¿Y qué nos dice esta exploración literaria tan extrema sobre las posibilidades oscuras que, según Sade, quizá todos llevamos dentro? Algo en qué pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.